Muy bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Es un placer saludarles a través de este canal en el que podemos juntos estudiar la Palabra de Dios. Antes de comenzar con nuestro estudio, vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque hasta aquí nos has dado la vida. Pedimos tu bendición para este estudio, que nos dé sabiduría y que tu Espíritu Santo nos dirija. Perdona nuestros pecados y que tus ángeles nos asistan en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, es un privilegio poder invitarles a que juntos estudiemos la lección de esta semana, lección número 11, en la que tendremos vastos argumentos y muchos textos de la palabra de Dios que nos van a ayudar a contestar una sola pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué más pude hacer? Esa es la pregunta que estaremos contestando durante esta semana. Y el versículo para memorizar se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 37. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hay una pequeña historia en esta parte de la lección en donde nos habla acerca de un jovencito llamado Denis, el cual perdió a sus padres a causa de la enfermedad de esa que se conoce como la peste negra. Él fue adoptado por una familia en la época medieval y este jovencito odiaba al rey de su tierra, tanto porque el rey le había quitado a sus padres. Lo que él no sabía era que lo que el rey había hecho era separar a sus padres que habían contraído la enfermedad para que el resto de las personas no muriesen. Así que cuando la verdad acerca del rey le fue contada a Denis, ésta lo liberó del odio que había albergado casi durante toda su vida. El rey había hecho lo correcto, había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Hoy hay muchas personas que ven a Dios como Denis veía al rey. El mal que han presenciado o experimentado los lleva a odiar a Dios, a negar su existencia y a preguntarse, ¿dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Bueno, el conflicto cósmico arroja luz sobre esta cuestión crucial, pero quedan muchas interrogantes. Sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuesta no nos satisfacen, podemos mirar a Jesús en la cruz y ver en Él que es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas que siguen sin respuesta delante de nosotros. Y por eso nosotros podemos, a través de la Escritura, confiar en Cristo Jesús como el vencedor, aunque hay un enemigo en acción al que el propio Cristo se refiere como el usurpador, príncipe de este mundo. El verdadero rey del universo es Jesucristo. Jesús vence por nosotros, en Él podemos nosotros obtener la victoria, incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento. De hecho, la obra de Cristo contrarresta al enemigo en todo momento. Y hemos visto que tenemos tres puntos que se mencionan acerca de cómo se describe Satanás. Número 1, el engañador del mundo entero desde el principio. Si usted quiere corroborar esta aseveración, puede leerlo en su casa de manera cómoda, tomar su Biblia y leer los pasajes siguientes de Apocalipsis capítulo 9, capítulo 12, versículo 9, Mateo capítulo 4, versículo 3, San Juan 8, 44, segunda de Corintios 11, 3 y primera de Juan 3, 8. En segundo lugar, se le conoce como el calumniador.
el acusador de Dios y de su pueblo en el cielo. Y esto nosotros lo podemos leer, lo podemos encontrar en Apocalipsis 12:10, 13:6 y Job 1 y 2, Zacarías 3, 1 y 2 y Judas 9. Y en tercer lugar, el gobernante usurpador de este mundo. Así lo aseveró Cristo. El príncipe de este mundo, dijo Jesús, viene a mí, pero él nada tiene en mí. Y esto usted lo puede leer en Juan 12:31, 14:30, 16:11 y Hechos 26:18. Y la lista sigue para aquellos que tienen sus folletos en sus casas o tienen la lección en sus dispositivos. Al leer Juan nosotros encontramos cómo Pilato le hace una pregunta a Jesús sobre quién era él. Y Jesús no le niega la respuesta, le responde, tú dices que yo soy rey. Y dice además, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esto es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros, porque hay mucha gente que anda en busca de la verdad y ahora pues con tantas ideologías y filosofías a veces se hace muy difícil encontrar la verdad. Sin embargo, aunque las escrituras enseñan que Satanás es el archiengañador, calumniador, acusador y usurpador, gobernante de este mundo, también enseña que Cristo venció a Satanás en todos los sentidos. Y tenemos ahí tres puntos que nos muestran la victoria de Jesús. Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad, en primer lugar. En segundo lugar, por medio de la cruz, Jesús demostró de manera suprema la justicia, el amor y el amor perfecto de Dios, refutando así las calumnias del diablo. Satanás había acusado a Dios falsamente. Y por eso Apocalipsis 12, 10 y 11 nos dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que nosotros podemos encontrar que, en segundo punto, por medio de la cruz Jesús demostró que Dios es justo y amoroso al mismo tiempo. Y en tercer lugar, Jesús finalmente destruirá el reino del diablo, quien sabe que le queda poco tiempo y Jesús reinará por los siglos de los siglos. Así que ahí tenemos en perspectiva la victoria para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo venció a Satanás. Ahora, el que es justo y justifica. La obra de Cristo deshace en todo momento lo que el diablo, según Juan 3:8, Jesús vino para destruir las obras del diablo, ¿no? Y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Sin embargo, la derrota total del dominio de Satanás ocurre en dos etapas. Primero, Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la cruz, porque ahí se revela a Satanás verdaderamente quién es. Y luego Satanás y su reino serán enteramente destruidos. Nosotros podemos estar confiados que Cristo obtiene la victoria para nosotros. Y como hemos visto, el enemigo afirma que Dios no es plenamente justo y amoroso. Sin embargo, Dios proveyó en la persona de Cristo la máxima manifestación de la justicia y el amor divinos, y lo hizo por medio de la cruz. Satanás dice acá que después de la muerte de Jesús, Satanás vio que su disfraz le había sido quitado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído,
y delante del universo celestial. Se habían revelado como homicidas. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la consideración y la simpatía de los ángeles. Aquí nosotros podemos ver en estos textos que siguen de Apocalipsis y Génesis cómo arrojan luz este pasaje sobre el significado cósmico de la victoria de Cristo en la cruz. Bueno, aquí en estos pasajes se muestran cómo sí podemos ser vencedores en Cristo, a una costa de perder la vida. Ellos le han vencido, dice Apocalipsis, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Así que, y como el cielo celebra, ¿verdad? Podemos ver también cómo el cielo celebra la derrota del enemigo. Y en tercer lugar, la furia de Satanás que se desata en contra de los seguidores de Dios que todavía habitamos en esta tierra. Así que la historia de la redención provee abundantes evidencias de que podemos confiar en que Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de los implicados. El Dios de las Escrituras siempre hace lo bueno y preferible con los medios de que dispone en medio del gran conflicto para poder asistir a sus hijos, a los que nos vemos envueltos en este gran conflicto, en esta batalla cósmica entre el bien y el mal. Y al avanzar en la lección, podemos nosotros encontrar una parábola en Isaías capítulo 5, en donde Dios ha manifestado asombrosamente su amor y su justicia en medio del conflicto cósmico. Sin embargo, algunos podrían preguntarse, ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir o eliminar el mal? Bueno, como hemos visto, el trasfondo del conflicto cósmico muestra el respeto de Dios por el libre albedrío que se nos ha sido conferido y que es necesario para que pudiera existir una relación de amor perfecto entre Dios y la humanidad. Además, Dios se ciñó a ciertas limitaciones morales o reglas de enfrentamiento en el contexto de una disputa cósmica acerca de su carácter, algo que solo puede resolverse mediante la demostración de su amor y no por la fuerza. En la parábola de Isaías encontramos al que cultiva la viña, haciendo todo lo necesario para que ésta, al final, y producir los frutos, diera uvas buenas, y de esa manera obtener los resultados deseados. Pero la Escritura dice que aunque hizo todo lo que tenía que hacerse, cuando fue a recoger la cosecha, no encontró uvas buenas, sino que encontró uvas silvestres. Y de hecho, ¿verdad? Todo aquel que sabe acerca de agricultura y conoce de qué significa cultivar una planta, lo que se espera es tener los mejores frutos. Y Dios esperaba que en su viña hubiesen las mejores uvas. Así que nosotros tenemos ahora el contraste entre qué más se puede hacer si todo estaba hecho. En los versículos que nosotros podemos ver, según ellos, el dueño de la viña, Dios, es el dueño de la viña, hizo todo lo que razonablemente cabía esperar para asegurar el florecimiento de su viña. Esta debería haber producido buenas uvas, pero solo produjo uvas silvestres, que en otras traducciones denominan como sin valor. De hecho, la expresión hebrea así traducida significa literalmente que estas uvas eran uvas apestosas. En otras palabras, la viña de Dios produjo uvas podridas. Sin embargo, no era ese el plan de Dios. El plan de Dios era que esta viña produciera los mejores frutos. Y así hubiera satisfacción en el viñador, el que la estaba cultivando. Así que nosotros podemos ver el marcado contraste que existe entre los frutos que nosotros damos en nuestra vida también, de cómo aceptamos el llamado de Dios y de cómo nos vemos envueltos en este gran conflicto. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿A qué somos llamados nosotros? Y ahí nosotros
podemos ver también que Cristo, durante su ministerio, habló acerca de esta parábola. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 21, encontramos que en la parábola acerca del dueño de la viña, Jesús retoma el relato donde lo dejó Isaías capítulo 5 y arroja luz adicional sobre el carácter y las acciones del viñador en favor de su viña. En Mateo 21, 33, Jesús añade ciertos elementos que no están incluidos en el texto de Isaías, porque Jesús, al hablar de la parábola de la viña, habla de este hombre que al plantar su viña se las arrienda a unos viñadores que la cuidaran, y que cuando llega el momento de recoger la cosecha, este hombre empieza a enviar a sus siervos para recoger los frutos, pero por consecuencia los viñadores toman a esos siervos y los maltratan. Así lo hizo una y otra vez, hasta que decide enviar a su hijo. Y luego también estos labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, dice la Escritura, le echaron fuera de la viña y lo mataron. No es fácil entender cómo Dios de una y otra vez enviaba a sus siervos los profetas para poder encaminar al pueblo de Israel en el buen camino. Y esto nos indica a nosotros de todo lo que Dios está haciendo y ha hecho para que el hombre caído, el hombre que se extravió, pueda volver al dueño de la viña y que podamos dar frutos, los frutos deseados con los cuales Dios se agrade. Así que Jesús añade algo que el dueño de la viña hace, y es arrendar la viña, y se fue lejos. Mientras que Isaías solo describe el tratamiento que esa viña recibió, el cuidado que le dio a la tierra, cómo la protegió, el cariño que le ofreció, para que a la hora de recoger frutos se llevase la decepción de recoger frutos amargos, frutos inservibles, frutos desechables. Así que, ¿qué más podía hacer Dios? El Padre nos amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito, según lo expresa Juan 3:16. Si el conflicto cósmico es del tipo sugerido aquí, no podría resolverse, hermanos míos, prematuramente mediante el ejercicio del poder de la fuerza, no, sino que requería primero una demostración pública del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios por nosotros? Esta demostración ha sido expuesta en última instancia en la obra de Cristo Jesús. ¿Qué más puede hacerse? ¿Qué más puede pedirse? ¿Qué más nos puede hacer el cielo para rescatarnos y salvarnos a nosotros de una muerte segura? Ya que la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros estamos encaminados a la destrucción sin lo que Dios ha provisto. Pero Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros tengamos la victoria en Cristo Jesús. La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor. Dios no fuerza a nadie a amarlo, sino que nos invita a que de manera libre nosotros lo aceptemos y le amemos, porque Él nos amó primero. Así que si Dios hubiese dispuesto de una alternativa preferible, la pregunta sería, ¿no la habría elegido? Claro que sí. Aunque las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, Dios es quien sufre más. ¿Por qué hombre está dispuesto a entregar a su hijo por rescatar a otro? Eso suena muy difícil, ¿verdad? Y hasta descabellado. Y Dios se despojó a sí mismo al entregar a su hijo para que muriese por nosotros. Así que cuando miramos a la cruz, podemos ver en efecto el sufrimiento, el dolor que el pecado ha producido a Dios.
Sin embargo, tan sagrada era la libertad que Él nos ha otorgado y que es inherente al amor que Cristo estuvo dispuesto a soportar todo lo que nosotros nos correspondía con tal de darnos la vida eterna. Y ahí tenemos nosotros el famoso texto de Isaías 53, ¿verdad? 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso es describiendo lo que Cristo hizo y lo que tuvo que padecer con tal de salvarnos y redimirnos. Así que la vindicación del nombre de Dios, en última instancia, el nombre de Dios resulta plenamente vindicado, ¿verdad? Al final del conflicto, Dios, su carácter, su nombre, serán vindicados. Y el mal también será exterminado. Mediante la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el plan de redención, la justicia y el amor perfecto de Dios se manifiestan más allá de toda duda razonable. Aunque nosotros hoy no entendamos todas las cosas y todavía sigamos teniendo muchas preguntas, viene el día en que todas nuestras preguntas serán contestadas y todas nuestras dudas serán aclaradas. Yo espero, amigo, hermano, que nosotros podamos estar de pie cuando eso sea, para que podamos recibir la respuesta que ahora no podemos tener de parte de nuestro Dios. En Romanos capítulo 3 e Isaías capítulo 5 vemos que Dios invita, ¿eh?, en un sentido limitado a sus criaturas a juzgar su carácter. Aunque no tengamos derecho ni estemos en posición de hacerlo, el Señor nos invita a que nosotros juzguemos. ¿Qué más puede hacer Dios para salvarnos? ¿Qué más podía hacer Dios para que esta viña produciera uvas buenas y no uvas silvestres? Todo estaba dispuesto. El terreno estaba preparado. Sin embargo, por eso es que Dios nos invita. Invita a los vecinos de Jerusalén, varones de Judá, y Él dice: juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no hubiese hecho en ella? Como esperando que yo que diese uvas buenas. ¿Cómo es eso que ha dado uvas silvestres? Es una pregunta razonable. Sin embargo, al final, cuando todos los libros sean abiertos, veremos la evidencia de que Dios es perfectamente justo y recto. Él quedará vindicado ante toda la creación inteligente, ante el universo entero. Y ahí nosotros también, todas nuestras dudas serán desplegadas. Así que, en Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 19, 1 al 6, ¿qué enseñan estos pasajes sobre la vindicación final del nombre de Dios? Bueno, estos pasajes muestran escenas de triunfo y alabanza por los redimidos y también por los seres celestiales, por la victoria de Dios en el gran conflicto. Usted puede tomar su Biblia y leerla, y así de esa manera darse cuenta por sí mismo las maravillas que Dios tiene preparadas. Ahora, por causa del tiempo, no vamos a leer todos los textos. Sin embargo, mi invitación es a que nosotros podamos estudiar diligentemente la palabra de Dios. Por eso, en última instancia, nosotros podemos ver que Dios resulta vindicado en la cruz y a través de todo el plan de redención. El juicio previo al advenimiento, o en el juicio previo al advenimiento, Cristo o Dios es vindicado ante todo el universo. Luego, en el juicio posterior al advenimiento, durante el cual los redimidos incluso juzgarán a los ángeles, dice 1 Corintios 6, 2 y 3, Dios también será vindicado, ya que los redimidos habrán tenido la oportunidad de revisar los registros y ver por sí mismos por qué Dios actuó como lo hizo. Y que todas las cosas o decisiones de Dios fueron siempre perfectamente justas y amorosas. Todos tenemos muchas preguntas que necesitan respuestas. Antes de que todo termine, esas preguntas
serán contestadas. Todos recibiremos respuesta de parte de Dios y podremos aclarar nuestras dudas y nuestras interrogantes que ahora no comprendemos. Finalmente, toda rodilla, dice Apocalipsis, dice Filipenses 2, 10 y 11, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Jesús es el Señor. Todo esto es parte de la vindicación del carácter de Dios. Y para finalizar, todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados, donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos precedieron, que nos parecieron a nosotros penosos, a medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Amigo hermano, el conflicto es real. La victoria que Cristo nos ofrece también es real. Por eso yo te invito a que tomes tu Biblia. A mis hermanos de la fe, les invito a que tomen sus lecciones, que las estudien diligentemente, con oración, con el deseo de entender lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Este estudio que hemos tenido es nada más para motivarnos y para incentivarnos a que tomemos la palabra de Dios por nuestra propia cuenta y podamos inquirir en los consejos que Dios nos quiere dar. Te animo a que estudies con diligencia esta lección en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos.